¿Te imaginas invertir en una simple flor y ver desaparecer tu fortuna? Descubre el patrón oculto de las burbujas financieras. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Hola, soy Rico. Bienvenido al rincón de internet donde te enseño a hacer que el dinero trabaje para ti. Esto es Secretos de Rico. Porque manejar bien tu dinero es el primer paso hacia tus sueños. Imagina gastar lo mismo que cuesta una casa de lujo en una simple flor. En los Países Bajos de la década de 1630, los tulipanes se convirtieron en la primera burbuja financiera documentada. Estos exóticos bulbos, importados desde Turquía, eran altamente apreciados por la élite. En el apogeo de la euforia, en 1637, un bulbo de la variedad Semper Augustus alcanzó la asombrosa cifra de 6.000 florines, lo que equivalía a 15 años de salario para un artesano. La negociación se volvió tan acelerada que los bulbos cambiaban de manos hasta 10 veces al día, operando a través de futuros sin que los bulbos salieran nunca de la tierra. Pero la burbuja no tardó en estallar. Una subasta sin compradores llevó a una caída del 90% en los precios, dejando una lección imborrable sobre la fragilidad del entusiasmo irracional. Avanzando en el tiempo, Francia se encontraba ahogada en deudas de guerra y el economista escocés John Law ofreció una solución audaz. Su propuesta consistía en fundar un banco nacional que emitiera papel moneda respaldado por acciones de una compañía, con derechos exclusivos sobre la explotación del territorio de Luisiana. Lo que en apariencia parecía innovador se transformó rápidamente en una burbuja especulativa. Las acciones de la compañía del Mississippi se dispararon, escalando de 500 a 18.000 libras en apenas 2 años, llegando a representar hasta el 80% del PBI francés. La demanda de liquidez real provocó que Law imprimiera más billetes, desatando una hiperinflación. En 1720, la burbuja estalló, las acciones se desplomaron en un 97% y la economía francesa se hundió, obligando a Law a huir disfrazado de mujer. Mientras Francia sufría las consecuencias de su experimento, en Gran Bretaña se gestaba otro desastre. Inspirados por el caso francés, los británicos lanzaron la Compañía del Mar del Sur en 1720, con la promesa de hacerse cargo de la deuda nacional a cambio de un monopolio comercial sobre Sudamérica. Pero el comercio en esa región ya estaba en manos de España, que además se encontraba en guerra con el Reino Unido. Aún así, la sed de enriquecimiento rápido y una agresiva campaña de marketing llevaron a que las acciones de la compañía se dispararan de 100 a 1.000 libras en cuestión de meses. Incluso el renombrado Isaac Newton se sumó a la locura. La burbuja explotó en septiembre de 1720, con un desplome del 90% en el valor de las acciones, y el desastre obligó al gobierno británico a imponer restricciones en la creación de nuevas empresas sin carta real. El salto al siglo XIX trajo consigo la revolución industrial. La construcción de ferrocarriles parecía la inversión ideal. No solo eran fundamentales para el progreso tecnológico y económico, sino que también ofrecían la promesa de ganancias seguras. Durante la década de 1840, la creencia de que tender vías férreas era equivalente a imprimir dinero impulsó una ola de especulación desmedida. El Parlamento británico aprobó la creación de más de 270 compañías ferroviarias en tan solo un año. Los planes se esbozaban en mapas como trazos infantiles e incluso se aprobó una línea que atravesaría el castillo de Windsor. A pesar de esto, cuando la burbuja estalló, más de la mitad de los proyectos resultaron inviables. Cruzando el Atlántico en Estados Unidos, se gestaba el escenario perfecto para la crisis económica más devastadora de la historia. Durante los felices años 20, la prosperidad y el optimismo hicieron que la bolsa de valores pareciera imparable. Los estadounidenses accedían a préstamos para invertir en acciones, dejando apenas un 10% de entrada, lo que generó un mercado sobreapalancado y vulnerable. En octubre de 1929, el mercado se tambaleó y en lo que se conoce como el Martes Negro, el índice Dow Jones se desplomó en un 25%
aumento en tan solo 2 días. La venta forzada de acciones para cubrir deudas provocó un efecto dominó. Para 1932, el mercado había perdido un 89% de su valor, el desempleo se disparó al 25% y miles de bancos quebraron. En la década de 1980, Japón se perfilaba como la próxima superpotencia económica. No obstante, la combinación de una bolsa especulativa y un mercado inmobiliario inflado creó la burbuja japonesa. La bolsa alcanzó un incremento del 450%, pero el verdadero problema se encontraba en el sector inmobiliario. En Tokio, el valor de la tierra alcanzó cifras tan absurdas que el terreno del Palacio Imperial se estimó en más que toda la propiedad inmobiliaria de California. Los bancos otorgaban préstamos sobre activos inflados, generando un ciclo vicioso. En 1989, la burbuja explotó y Japón se sumió en lo que se conoce como las décadas perdidas. Si te está gustando esta historia y quieres más contenido sobre finanzas y economía, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. ¡Vamos por más! A finales de la década de 1990, Asia vivió una crisis que demostró lo interconectadas que pueden ser las economías. En 1997, Tailandia, con su moneda atada al dólar, se encontró en problemas cuando las empresas que habían contraído deuda en dólares sufrieron al ver sus ingresos en moneda local. La situación se agravó cuando el país se quedó sin reservas de divisas, provocando una caída repentina del 50% en el valor del baht. Este colapso se extendió rápidamente a países vecinos como Malasia, Indonesia y Corea del Sur, obligando al Fondo Monetario Internacional a intervenir con rescates multimillonarios. Con la llegada del milenio, Internet revolucionó la forma en que se hacía negocio. Durante la década de 1990, la fiebre de las .com atrajo inversionistas que apostaban en empresas con nombres terminados en .com, muchas de las cuales carecían de un modelo de negocio sostenible. El índice Nasdaq se disparó de 500 a 5000 en una década, y algunos inversionistas vieron cómo pequeñas empresas multiplicaban su valor en cientos o incluso miles por ciento. Sin embargo, la falta de resultados palpables llevó a que en el 2000 la burbuja se desinfle y el mercado perdiera hasta un 78% de su valor en pocos años. Tras el estallido de la burbuja.com, el foco de los inversionistas se trasladó a los bienes raíces en Estados Unidos. La creencia de que el valor de las viviendas nunca caería, junto con la proliferación de préstamos de alto riesgo, creó un sistema en apariencia invulnerable. Los bancos ofrecían hipotecas con muy poco respaldo, y estos préstamos se empaquetaban en complejos instrumentos que se vendían a inversionistas de todo el mundo. Cuando los deudores comenzaron a incumplir sus pagos, la red de riesgos se desmoronó rápidamente. En 2007 la crisis se manifestó y para 2008 el colapso alcanzó proporciones globales. Importantes instituciones financieras quebraron, se perdieron billones de dólares en riqueza y se desencadenó la peor recesión desde la Gran Depresión. Esta crisis marcó el surgimiento de una alternativa, las criptomonedas. Bitcoin emergió como una respuesta al sistema bancario tradicional. Sin embargo, la fiebre digital no tardó en replicar los patrones históricos. En 2017, Bitcoin se disparó de $1,000 a $119,000 en cuestión de meses, impulsado por la misma euforia y especulación. Empresas y proyectos comenzaron a incorporar la palabra blockchain en sus nombres y muchos inversionistas se sumergieron en un mercado dominado por el hype y las promesas. No obstante, la volatilidad inherente al mercado cripto y el uso excesivo de apalancamiento llevaron a que, a partir de 2021, la industria alcanzara un valor máximo de $3 billones antes de sufrir caídas drásticas. En noviembre de 2022, FTX colapsó, se desvanecieron fondos de clientes y Bitcoin perdió cerca del 70%.
Desde tulipanes hasta las cripto, la historia repite patrones. Los mercados pueden ser irracionales, la avaricia humana es eterna y las burbujas seguirán existiendo. La pregunta no es si habrá otra burbuja, sino cuándo y dónde explotará la siguiente. Ahora que conoces el patrón detrás de todas las burbujas financieras, ¿crees que estamos cerca de una nueva? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el vídeo y nos vemos en el próximo.